Esta es la práctica 7 por parte del equipo número 1 del Salón Verde, en el cual estamos nuevamente Chan Vladimir, Carrillo Cindy, Pavón Emanuel y su servidora Canul Sastal. Hoy le presentamos procesos básicos de separación no cromatográficos 1. Ok, para el objetivo, los objetivos de esta práctica son 3. El primero es armar equipos de destilación simple, fraccionada y efectuar destilaciones de diferentes sustancias. El segundo objetivo es conocer las partes que conforman el equipo de destilación Hickman-Hinkle y armarlo. El tercer objetivo es aislar el aceite esencial de un producto natural utilizando el método de destilación por arrastre de vapor. Ok, sobre la investigación previa, el primer concepto que tenemos es la destilación. La destilación es un método utilizado para purificar líquidos y separar mezclas con el fin de obtener sus componentes individuales. En la destilación se basa fundamentalmente en los puntos de ebullición de cada uno de los componentes de la mezcla. Cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición, más eficaz va a ser la separación de sus componentes, es decir, van a ser más puros. En la destilación simple es un proceso en el que los vapores producidos de un líquido son llevados directamente a un condensador, dentro del cual baja la temperatura de los vapores y se produce su condensación. En esta imagen de la diapositiva podemos observar el equipo de la destilación simple. Este método se usa para separar un componente volátil de los componentes no volátiles presentes en un líquido. También se usa en la separación de dos líquidos presentes en una disolución con puntos de ebullición muy diferentes. En este método de destilación simple se va a aumentar la temperatura de la disolución hasta que alcance su punto de ebullición. Cuando esto suceda, va a ocurrir la transición entre los estados líquido a gaseoso. Y esto se va a observar porque va a comenzar un burbujeo constante en la disolución. Ok, el siguiente punto es la destilación fraccionada. Es un proceso muy similar al anterior, la destilación simple. Este se basa igual en las diferencias de puntos de ebullición de las especies y se emplea para separar mezclas de tipo homogéneo. Estas pueden encontrarse en fase líquida y igual se emplea la misma metodología de separar líquidos sólidos no volátiles. En ese sentido, el método de destilación fraccionada involucra la evaporación de especies líquidas y se utiliza un condensador para condensar los vapores despedidos de una solución y esta se recolecta al final en un depósito. Ok, ahora vamos con la destilación de presión reducida. La destilación de presión reducida o al vacío, mayormente conocida, consiste en disminuir la presión de un sistema para aminorar los puntos de ebullición de diferentes sustancias. Se utiliza fundamentalmente cuando el punto de ebullición de un componente en una solución es muy elevado. Este método es muy bien utilizado para trabajar o extraer más fácil sustancias de una solución y no llevar a tan altas temperaturas el sistema, porque como ya mencioné, se utiliza presión para alcanzar mucho más rápido los puntos de ebullición de diferentes sustancias. Y pues como vemos aquí en la imagen tenemos el sistema armado, que consta de dos soportes universales y todo el sistema que conlleva. Y ahora tenemos destilación por arrastre de vapor. En este caso utilizaremos un sistema donde se va a evaporar un solvente. Este solvente va a pasar por otro sistema donde tenemos diferentes especies vegetales. En este caso pueden ser semillas, pueden ser hojas, cortezas, al cual se le va a suministrar vapor caliente, que este va a hacer que de cierta manera
las especies vegetales vayan liberando aceites esenciales. Este es un método muy empleado pues, para obtener de cierta manera aceites esenciales de mezclas complejas de hidrocarburos, alcoholes, compuestos carbonílicos, aldehídos aromáticos y fenoles. Y pues como ya mencioné, se encuentran en hojas, cáscaras, semillas de algunas plantas. Ok, la destilación por arrastre de vapor es una técnica de destilación que permite la separación de sustancias insolubles en agua y ligeramente volátiles de otros productos no volátiles. En este caso, pues los no volátiles serían las especies vegetales. Al final del proceso se van a obtener el destilado. Este se va a obtener después de una condensación que se almacenará en un dispositivo pues, de almacenaje, ya sea el matraz, recolector, y finalmente pues, se aislarán esos compuestos orgánicos y llevar un proceso al final para terminar de purificar la extracción. Ahora vayamos a la parte de los procedimientos. Como parte de los procedimientos para la práctica, comenzamos armando el aparato de destilación sencilla, que consiste básicamente en poner el matraz de 15 mililitros de etanol y 2 o 3 partes de material poroso. Dejamos circular por el refrigerante una corriente suave de agua, uniendo la entrada de este a la llave mediante una manguera. Y ahora hay que etiquetar y enumerar los 3 matraces Erlenmeyer para recoger las fracciones siguientes. La primera es la cabeza, con un volumen recogido de 2 grados centígrados antes del punto de ebullición del componente más volátil. El segundo sería el cuerpo, que es un destilado que permanece alrededor de los 4 grados centígrados del punto de ebullición del componente más volátil. Y el último es la cola, que viene siendo un volumen recolectado en el periodo de descanso de temperatura, junto con el residuo que permanece sin destilar en el matraz de fondo plano. Y por último, deberemos calentar cada uno de estos matraces de forma que el destilado se recoja de una manera continua y a una velocidad aproximada de 1 gota por segundo. También se debe tener en cuenta que hay que cambiar los matraces recolectores con una rapidez a los intervalos de temperatura indicados. Cuando la temperatura alcance unos 5 grados centígrados aproximadamente por encima del punto de ebullición del compuesto de interés, hay que interrumpir la destilación. Se deja enfriar el matraz de destilación, dejando gotear en él el condensado del cuello. Cuando el sistema se enfríe, se suspende por completo la circulación del agua de refrigeración y se deben de medir los volúmenes de cabeza y de cuerpo de destilación. A continuación, se deberán anotar los volúmenes y ese es el final del procedimiento. Del procedimiento 1, perdón. Ahora, para el procedimiento número 2, la destilación fraccionada, primero deberemos armar el aparato, de nueva cuenta, pero ahora de destilación fraccionaria. Se deben depositar 15 mililitros de etano, 15 mililitros de agua destilada, 3 fragmentos de material poroso por cada matraz respectivamente. Se debe repetir el procedimiento y hacer una destilación simple. A continuación iremos con el procedimiento número 3, que es la destilación por arrastre de vapor. Al principio hay que pesar 5 gramos de canela triturada, no molida, o 5 gramos de anís estrellado o clavo. Después se coloca en el matraz plano de 50 mililitros. Después se añade 30 mililitros de agua destilada. Después se coloca la cabeza de destilación Hickman-Hinkle y refrigerante recto. Después se fija el equipo de traslación al soporte universal. Se usan las pinzas de 3 dedos, tomando en cuenta la altura de la parrilla. Y después se enciende la parrilla para calentar y provocar lo que es la destilación.
Después se repone añadiendo agua con la pipeta. Después se desaloja la cabeza Hickman con la pipeta Beran. Después se obtiene 25 mililitros de extracto en el matraz, en el Meyer. A continuación se apaga el sistema de destilado. Luego se siente el aroma del producto obtenido para poder transferir el extracto al embudo de separación de 50 mililitros. Después se le añaden 10 mililitros de cloruro de metileno y se tapa el embudo y se agita cuidadosamente. Se mezcla ambas fases de la mezcla para liberar la presión colocada en el matraz vertical con la llave de arriba. Luego se abre la llave para liberar la presión, se espera unos segundos, se vuelve a cerrar la llave y se repite el procedimiento anteriormente. Después se coloca el anillo metálico al soporte universal. Después se vuelve a colocar el embudo al anillo metálico. Esperas a separación de las dos fases en el embudo. Se recolecta la fase orgánica en el vaso de precipitado. Los residuos se ponen en la fase superior. 2 veces más la extracción y recolectar las 3 partes en el vaso de precipitado. Después se le agrega 5 gramos de sulfato de sodio anhídrico al vaso. Y después se hace la decantación y se muestra y travesa en un vaso de precipitado de 50 mililitros. El matraz de balón de 100 litros a su peso. Depositar muestra en el matraz de balón. Y por último se pesa lo que es la muestra y se calcula cuánto aceite esencial se obtuvo. Se anota los resultados obtenidos